Lo que estás a punto de escuchar no es una oración, es una advertencia. Esta noche, mientras duermes, hay un punto exacto dentro de tu casa donde algo intenta cruzar sin que lo notes. No hace ruido, no deja señales visibles, pero está ahí, esperando el momento en que bajas la guardia. Y lo más inquietante no es eso, lo más inquietante es que tú pasas por ese lugar todos los días sin darte cuenta de lo que realmente significa. El padre Herrera lo explicó de una forma que pocos se atreven a repetir, porque no es cómodo, no es ligero, pero es real. Él decía que el rosario no es solo para rezar, es un arma, y como toda arma, si no sabes dónde colocarla, no sirve de nada. Pero cuando está en el lugar correcto, algo cambia, algo se detiene, algo no logra entrar. Antes de seguir, haz algo importante ahora mismo. Suscríbete al canal, porque este no es un contenido cualquiera, es un espacio donde personas como tú están aprendiendo a proteger su hogar y su espíritu con conocimiento que casi nadie comparte. Dale like a este video para que más personas que lo necesitan puedan encontrarlo, y en los comentarios escribe con fe: mi casa está protegida esta noche. Escríbelo con intención, porque no es solo una frase, es una declaración. Y si conoces a alguien que últimamente se siente inquieto, cansado sin razón o con el ambiente pesado en casa, compártele este video. Puede ser exactamente lo que necesita. Ahora presta atención, porque lo que voy a revelarte no es teoría. El padre Herrera aprendió esto en silencio, en noches donde el descanso no existía y la oscuridad no era solo ausencia de luz. Él hablaba de algo que llamó el sello, un estado invisible que comienza a formarse cuando haces una acción espiritual con verdadera intención, pero que puede romperse en segundos si cometes un error muy común. Y aquí es donde la mayoría falla sin saberlo. Rezan, sienten algo, una calma, una señal, una esperanza, y luego lo cuentan a un familiar, a un amigo, incluso lo escriben. Y en ese momento, todo se disuelve, como si nunca hubiera empezado. No es coincidencia, es el sello roto. Pero lo más inquietante es que ese sello no solo protege lo que pides, también protege tu espacio, tu casa, tu descanso, tu mente. Y cuando no está, algo queda expuesto, algo encuentra entrada. El padre Herrera decía que hay dos lugares específicos donde esa protección debe colocarse si quieres que funcione de verdad. Dos puntos que no fueron elegidos al azar, sino porque son portales. Lugares donde lo visible y lo invisible se rozan constantemente, aunque tú no lo percibas. Y cuando descubras cuál es el primero, vas a entender por qué muchas cosas que has sentido últimamente no eran imaginación. El primero está más cerca de lo que crees, tan cerca que lo has tocado hoy, quizá varias veces, sin darte cuenta. No es una habitación, no es un rincón olvidado, es un punto de paso, un lugar donde todo entra, y donde casi nada se detiene. La manija de tu puerta principal, no el marco, no la pared, la manija, ese pequeño objeto que guarda el rastro invisible de cada persona que ha cruzado tu umbral. El padre Herrera insistía en esto porque entendía algo que pocos consideran: cada contacto deja una huella, no física, energética, intenciones, cargas, emociones que no ves, pero que se acumulan lentamente, noche tras noche, hasta que el ambiente cambia, y no sabes por qué. Tal vez lo has sentido, ese momento en que entras a tu casa y, sin razón clara, sientes el aire más pesado, como si algo estuviera fuera de lugar, como si el descanso no fuera completo, aunque duermas, como si tu mente no lograra apagarse del todo. Y mientras esto pasaba, tú seguías usando esa misma manija todos los días, sin saber que ahí, exactamente ahí, es donde comienza el punto más débil de tu hogar. El padre Herrera lo llamaba el umbral activo, un límite donde no todo lo que entra lo hace con permiso consciente. Pero aquí es donde todo cambia, porque colocar el rosario en ese punto no es un gesto simbólico, es una interrupción directa, es decirle a lo invisible: hasta aquí. Pero hay una condición, y es la que la mayoría ignora: tiene que hacerse en silencio, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin siquiera pensarlo demasiado, porque en el momento en que lo conviertes en algo público, pierde fuerza, el sello no se forma, y lo que intentabas proteger queda igual que antes. Imagina esto por un segundo: la noche cae, todo parece normal, las luces se apagan, el ruido desaparece, pero ese punto sigue activo, la manija sigue siendo tocada, incluso cuando nadie la mueve, porque el mundo invisible no sigue las mismas reglas que tú. Y ahí es donde el rosario entra, no como objeto, sino como presencia, como centinela, como algo que no duerme cuando tú sí. Lo cuelgas ahí, antes de que la noche avance demasiado, y lo dejas, sin palabras, sin testigos. Y aquí viene lo que casi nadie te dice: no necesitas hacer más, no necesitas rezar 20 veces ni encender velas. El padre Herrera desconfiaba de lo excesivo. Él decía que lo invisible no responde al espectáculo, responde a la constancia silenciosa, a los actos pequeños, pero firmes. Y ese gesto, aunque parezca simple, tiene un peso que no se ve. Si esto ya te está haciendo sentido, guarda este video o compártelo con alguien que también necesite proteger su casa sin saber exactamente cómo. A veces, una sola acción a tiempo cambia todo lo que viene después. Pero hay un segundo lugar, y este no protege tu casa, este te protege a ti. El segundo lugar no está en las paredes de tu casa, está en el único espacio donde tú bajas completamente la guardia sin darte cuenta. Tu mente, cuando entras en
ese estado entre estar despierto y quedarte dormido. Ese instante donde ya no controlas del todo lo que piensas, donde las imágenes aparecen solas, donde los miedos que no dijiste en el día empiezan a tomar forma. El padre Herrera hablaba de ese momento como una puerta abierta, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y lo más delicado es que, en ese punto, ya no decides que entra, solo lo recibes. Por eso el segundo lugar es debajo de tu almohada, no al lado de la cama, no en una mesa, debajo de tu cabeza, justo donde reposas cada pensamiento, cada recuerdo, cada carga del día. Colocar el rosario ahí no es un gesto emocional, es una defensa directa en el momento más vulnerable que tienes. Porque mientras tú duermes, algo sigue activo, tus pensamientos no se detienen del todo, tu interior no se apaga, y si no hay nada ahí que sostenga ese espacio, lo que quedó sin resolver durante el día encuentra la forma de manifestarse. Tal vez ahora entiendes por qué hay noches en las que duermes, pero no descansas, sueños confusos, sensación de peso, esa incomodidad difícil de explicar al despertar. No siempre es cansancio físico, a veces es exposición. Y aquí es donde el rosario deja de ser un símbolo y se convierte en presencia constante. El padre Herrera decía que un rosario que ha sido sostenido con fe no está vacío. Lleva intención, lleva historia, lleva algo que permanece incluso cuando tú no estás consciente. Tómalo un momento, si lo tienes cerca, siéntelo en tu mano, el peso de las cuentas, el frío inicial del crucifijo que poco a poco cambia con tu temperatura. Eso que sientes no es casualidad, es un recordatorio de que no estás solo en lo que no puedes ver, y cuando lo colocas debajo de tu almohada, no estás haciendo un ritual, estás marcando un límite, estás diciendo, sin palabras, que ese espacio ya no está disponible para cualquier cosa. En este punto, muchos cometen un error, quieren hacerlo todo al mismo tiempo, la puerta, la almohada, oraciones largas, múltiples acciones. Pero el padre Herrera era claro, la primera noche, solo uno, porque lo importante no es la cantidad, es la intención enfocada. Elegir uno de los dos lugares es suficiente para comenzar a formar ese sello del que te hablé antes, ese que no se ve, pero que se siente cuando empieza a cerrarse. Si hasta aquí algo dentro de ti te dice que esto no es coincidencia, que hay una razón por la que estás escuchando esto justo ahora, entonces escribe en los comentarios una sola palabra, amén. No expliques nada más, no des detalles, solo esa palabra es suficiente para afirmar que estás listo para hacer algo diferente esta noche. Y lo más inquietante es que cuando esto empieza a funcionar, lo notas, pero no como imaginas. No esperes luces extrañas ni señales dramáticas, porque no funciona así. Lo primero que cambia es más sutil, pero imposible de ignorar cuando lo sientes. Es como si algo que estaba presionando desde afuera dejara de hacerlo, como si el aire dentro de tu casa se volviera más ligero sin que hayas abierto una sola ventana. Y mientras esto pasa, tu mente intenta explicarlo, intenta buscar una razón lógica, pero no la encuentra. Ahí es donde muchos dudan, y al dudar, rompen el proceso antes de tiempo. El padre Herrera advertía sobre esto con mucha claridad. Decía que cuando el cambio empieza, no debes analizarlo demasiado, debes sostenerlo, porque en ese momento, el sello aún se está formando. Todavía es frágil, todavía no está completamente cerrado, y cualquier exceso, cualquier palabra innecesaria, puede abrir de nuevo lo que empezaba a protegerse. Por eso insistía tanto en el silencio, no como un acto de misterio, sino como una estrategia. Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces sentiste que algo estaba por mejorar y de repente se detuvo? ¿Cuántas veces experimentaste un pequeño alivio, solo para volver al mismo estado días después? No siempre fue casualidad, a veces fue interrupción, fue hablar antes de tiempo, fue compartir lo que aún no estaba listo para ser expuesto, y en ese momento, lo que estaba tomando forma simplemente se deshizo. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona, y que el padre Herrera trataba solo en casos donde la situación ya llevaba tiempo acumulándose, cuando no era una sola noche pesada, sino semanas, incluso meses, ambientes donde la tensión ya se había vuelto parte de la rutina, donde el cansancio no se iba, aunque cambiaras hábitos, donde el silencio en casa no era paz, era carga. En esos casos, él hablaba de un proceso más profundo, no lo enseñaba abiertamente, no lo decía en público, era algo que compartía solo cuando sabía que la persona realmente lo necesitaba, un método que no dependía de repetir oraciones sin entender, sino de posicionar correctamente cada elemento espiritual dentro del espacio, un tipo de orden que no se ve, pero que cambia completamente cómo se mueve lo invisible dentro de la casa. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo importante, esto no se trata solo de protegerse una noche, se trata de aprender a cerrar lo que ha estado abierto por mucho tiempo, de recuperar el control sobre un espacio que, sin darte cuenta, habías dejado expuesto, porque una cosa es evitar que algo entre, pero otra muy distinta, es sacar lo que ya está ahí. Si has llegado hasta este punto del video, es porque algo dentro de ti reconoce lo que estás escuchando. No es curiosidad, es identificación. Y por eso quiero pedirte algo rápido, si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo contenido, es una guía constante para personas que están enfrentando cosas que no siempre se pueden explicar. Y activa las notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos puede ser justo lo que
que necesitas en el momento exacto. Lo que estás por entender ahora cambia completamente la forma en que ves tu propia casa, y también la forma en que te ves a ti mismo dentro de ella. Hay un momento, justo antes de dormir, donde todo parece en calma. Apagas la luz, te acomodas, cierras los ojos, y por unos segundos, sientes que todo está bien. Pero si prestas atención, hay algo más ahí. Un pensamiento que aparece sin ser llamado. Una sensación que no estaba hace unos minutos. Algo leve, pero insistente. El padre Herrera decía que ese instante es una prueba, no de fuerza, sino de dirección. Porque es ahí donde decides si dejas ese espacio abierto, o si finalmente haces algo diferente. Esta noche no es igual a las otras. No porque algo externo vaya a cambiar por sí solo, sino porque ahora tú sabes dónde actuar. Ya no estás caminando a ciegas dentro de tu propia casa. Ya identificaste los dos puntos, el umbral que todos cruzan, y el espacio donde tú descansas sin defensa. Y con eso, ya tienes más control del que tenías antes de empezar este video. Pero hay una última pieza, y es la que define si esto realmente funciona o se queda solo en intención. La constancia. No repetirlo por miedo, sino sostenerlo con certeza. El padre Herrera lo decía sin rodeos. Una acción hecha una sola vez puede abrir el camino, pero es la repetición silenciosa la que construye la protección real. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo de verdad. Y ahora, antes de que llegue la noche, elige. No lo dejes para después. No lo conviertas en algo opcional. Toma tu rosario, el que tengas, no importa si es nuevo o si lleva tiempo guardado. Lo importante no es su apariencia, es lo que haces con él hoy. Sosténlo un momento, siente su peso, reconoce que lo tienes por una razón y decide dónde vas a colocarlo, la manija o debajo de tu almohada. Solo uno, sin prisa, sin ruido, y cuando lo hagas, guarda silencio, no expliques, no compartas, no busques validación, porque lo que estás iniciando no necesita testigos, necesita firmeza. Deja que la noche pase, deja que el proceso avance sin interrumpirlo, y mañana, cuando despiertes, observa, no busques señales exageradas, solo siente, porque cuando algo cambia de verdad, no necesita anunciarse. Ahora quiero pedirte algo más, algo simple pero importante. Si este mensaje llegó en el momento correcto para ti, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale like a este video y compártelo con alguien que también necesite recuperar la paz dentro de su casa. Y en los comentarios, escribe nuevamente, pero esta vez con total convicción: mi fe es mi arma. No es solo una frase, es una decisión, porque esta noche no es una noche más, es la noche en la que decides que algo deja de entrar. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que debes entender con total claridad. No fue casualidad, no fue un video más, porque hay personas que escuchan esto y siguen como si nada, pero hay otras que sienten ese pequeño silencio por dentro, ese momento donde algo encaja, donde no hace falta más explicación. Y si tú estás aquí todavía, eres parte de ese segundo grupo. El padre Herrera decía que no todas las batallas se anuncian, pero todas dejan señales. Y tú ya viste algunas, tal vez en el ambiente de tu casa, tal vez en tu descanso, tal vez en esos pensamientos que aparecen justo cuando intentas dormir. Pero ahora, ya no estás en el mismo lugar que antes, porque ahora sabes que hay una forma de responder, no con miedo, sino con dirección. Esta noche, cuando todo se apague y el mundo se quede en silencio, recuerda esto: no necesitas hacer ruido para cambiar lo que no se ve, no necesitas convencer a nadie, ni explicarlo. Lo que estás haciendo es entre tú y ese espacio invisible que te rodea, y cuando actúas desde ahí, las cosas empiezan a moverse de una forma diferente, más firme, más estable, más real. Pero lo más importante es que no lo abandones después de una sola vez, porque lo que empieza hoy puede fortalecerse con cada noche que decides sostenerlo, sin prisa, sin ansiedad, solo con la certeza de que estás haciendo lo correcto, aunque nadie más lo sepa, porque ahí, justo ahí, es donde se construye la verdadera protección. Si este mensaje resonó contigo de verdad, suscríbete ahora mismo y forma parte de esta comunidad donde no caminamos solos. Dale like a este video para que llegue a más personas que también necesitan recuperar la paz en su hogar, y compártelo con alguien que hoy mismo podría estar sintiendo ese mismo peso que tú sentiste. Y antes de irte, deja en los comentarios: mi fe es mi arma. Escríbelo con intención, porque hay alguien más que lo va a leer y va a entender que no estás solo esta noche. El rosario ya está en tu casa, el lugar ya lo conoces, la noche va a llegar de todas formas. La única pregunta es: ¿vas a dejar que pase o vas a hacer algo diferente esta vez?